Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Esta vez estamos estrenando nuestro 10º episodio de la 4ª temporada y como siempre para mí es un honor estar aquí con ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de uno de los casos más polémicos. Yo no sé si decir de la fenomenología ovni o no de Argentina, que es un caso que ocurrió en Monte Grande en el año 2011. Vamos a profundizarlo, vamos a hablar con los testigos y cada vez que toco este tema me aparecen cientos y cientos de testigos que me cuentan haber visto lo que pasó. También vamos a hablar e indagar en la vida de la doctora Karla Turner, una investigadora de Texas que dejó su carrera universitaria como profesora de inglés una vez que ella creyó haberse dado cuenta que había sido abducida por extraterrestres y a partir de ese momento se transformó en una de las investigadoras de abducciones más importantes de la historia, que también murió de una manera al menos extraña. Y por supuesto también vamos a tener una historia en primera persona. Pero antes de todo eso, déjenme presentarme. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, soy argentino. En este momento exacto donde estoy grabando, continúo en México, donde estoy con un proyecto que estoy realizando. Ustedes saben que yo me dedico a hacer documentales de todo tipo, pero especialmente de misterios. Tengo más de 20 años recorriendo gran parte del mundo, tratando de tener el contacto más directo con diferentes fenómenos extraños para contarlos y plasmarlos en mis documentales. Ese contacto directo es lo que me hizo crear este espacio, poder contarles lo que tanta gente me contó, tantas cosas que leí a lo largo de los años y tantos guiones, documentos que fuimos preparando con mis distintos equipos para poder llevarles a cada uno de ustedes estos misterios que no tienen respuestas. Mis redes son, en Instagram soy @JorgeLuisS, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, @gmail.com. Y también tengo un WhatsApp que les voy a pedir que lo anoten y lo agreguen, que es un segundo que lo estoy buscando, porque obviamente lo debería haber tenido antes, pero por supuesto, como ustedes me conocen, no lo tenía antes abierto y todavía no lo tengo tan de memoria y tengo miedo de equivocarme. Ahora sí, más 54 911 60 45 41 50. Más 54 911 60 45 41 50. ¿Por qué les doy mis redes? Ustedes lo saben, pero si hay alguien escuchando por primera vez, lo refuerzo y aparte para darles ganas y ánimo para que lo hagan. Este programa se construye a través de sus preguntas, de sus dudas, de sus comentarios y de sus experiencias. Solo La Huella OVNI crece gracias a ustedes, así que les pido que me manden preguntas, les pido que me manden audios con experiencias que hayan vivido ustedes o que alguien les haya contado para dejarlas al final del programa. Un poco la dinámica o la propuesta de esas entrevistas es básicamente no opinar, que le escuchemos todos y tal vez a alguno les sirva esa experiencia. ¿Por qué no opinar? Porque este no es un espacio para juzgar, porque nosotros no creemos, por lo menos yo no creo en las verdades absolutas y les propongo a ustedes que también lo analicen. Para mí es sano no creer en las verdades que después se caen. Para mí es sano hacerse las preguntas correctas, capacitarse y obviamente intentar responderlas, pero intentar responderlas de verdad, no dando respuestas casi autoritarias de sí porque sí o no porque no. Porque al final del día eso siempre se termina cayendo. Por lo menos es lo que ha pasado hasta ahora para cualquiera que haya sido un poco fanático de la historia de la humanidad. Pongan a seguir el podcast, así le avisa cada vez que sale uno nuevo. Les recuerdo que los episodios nuevos los estamos estrenando los domingos. En este momento estamos en la 4ª temporada y a la vez estoy remasterizando y subiendo toda la primera temporada como para que se pueda escuchar mejor. Ya creo que quedan unos 30 episodios
pero la verdad que está buenísimo los comentarios que voy recibiendo, tanto de los capítulos nuevos como de los anteriores. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué decidí empezar con Montegrande? Se los voy a explicar. Es bastante parecido al capítulo anterior. Hace poquito subí a mi TikTok, que no lo di, pero es mi nombre completo, también me pueden seguir ahí. Parte de las entrevistas que hice una vez que hice la investigación de Montegrande. Y otra vez se llenó de preguntas, se llenó de testigos, se llenó de reproducciones. También se llenó de gente muy desagradable burlándose y riéndose de los testigos. Pero bueno, cosa que todos sabemos que esto ocurre en las redes sociales. Porque ocurra no significa que esté bien. Así que prefiero aclararlo. Pero la verdad es que para mí fue más positivo que negativo y fue súper interesante lo que ocurrió. De hecho, una de las testigos se comunicó conmigo, una de las dos entrevistadas que puse, que vamos a hablar en el día de hoy, Gladys. Pero lo que vamos a hacer con ella es hacer seguramente una charla para la semana que viene, porque no llegaba ella a estar hoy presente y yo tengo que grabar hoy porque tengo que sacar el programa el domingo, así que voy a usar las entrevistas que tengo guardadas para poder hablar de este caso. Es un caso polémico, ¿por qué? Porque sobre todo yo creo que todos los que vivimos en Argentina y tengamos más de 20 años, yo ya los dupliqué y un poquito más a los 20 años, vamos a recordar lo que pasó. Esto ocurrió el 26 de septiembre de 2011, a la madrugada. Y ese día o al día siguiente, a la mañana, todos nos levantamos con los noticieros locales, cubriendo una tragedia, cubriendo una enorme explosión que había ocurrido en Montegrande, en donde explicaban que unos hornos pizzeros, unos hornos para hacer pizzas, habían tenido una pérdida de gas, evidentemente, y en el momento de encenderlos a las 12, 1 de la mañana, eso también es bastante extraño, habían explotado, habían generado una explosión terrible esos hornos pizzeros que se habían escuchado a muchos kilómetros a la redonda, demasiados kilómetros a la redonda. Pero bueno, eso era lo que explicaban los expertos. Uno a la mañana tomando café tiene lamentablemente esa dinámica que los noticieros siempre nos ponen las peores noticias pensando en que no sé, en que después vamos a salir de nuestras casas sabiendo de asesinatos, de muertes, de accidentes. Siempre los noticieros a la mañana empiezan con esas noticias, yo no lo entiendo por qué, pero bueno, así es. Bueno, había una víctima fatal, lamentablemente. Había muchos, una casa totalmente destruida, muchas casas muy dañadas, mucha gente que tuvo que ser evacuada de sus casas y el lugar parecía un lugar en guerra. Hasta aquí la noticia siguió replicándose de esta manera. En algún momento algún que otro notero empezó a dar otras versiones, mientras pasaba algo muy curioso, que eran los primeros bomberos que decían que estas garrafas habían explotado, hacían las entrevistas con las garrafas de fondo, o sea, las garrafas estaban en el lugar y estaban intactas. Cosas extrañas que se fueron cumpliendo. Y como les decía, algunos noteros empezaron a generar o a plantear otras hipótesis, mientras esos primeros testigos hablaban que para ellos era como una explosión, como si hubiese sido una guerra, un misil, algo que había venido del cielo y había explotado. Y se empiezan a descubrir algunas cuestiones extrañas, como postes de luz que tenían las partes de arriba rotas, incluso en algún momento incandescentes, obvio después se apagaron. Empezaron a aparecer diferentes testigos, tanto de la zona sur de la provincia del Gran Buenos Aires como de la zona oeste, que habían visto un objeto pasar por los cielos. Y a partir de ahí se generó una segunda hipótesis que primero se llamó como si se había estrellado un ovni en el lugar. Obviamente ese ovni se empezó a transformar en fragmentos de un satélite, se empezó a hablar también de un meteorito,
Se empezó a hablar de diferentes cosas. Incluso se empezó a hablar también de un misil, pero es una teoría que se terminó enseguida y nadie siguió hablando de la teoría del misil. Pero lo extraño es que todo fue descartado. No había un cráter para pensar que fuese algo que hubiese venido del espacio. Esa explosión parecía más una implosión que una explosión. Los autos habían quedado dado vueltas. Y lo más extraño es que los propios vecinos empezaron a hablar de que había gente hablando en inglés alrededor, había gente con trajes blancos. Se llegó a hablar de que había gente de la NASA. Si yo tengo que decirles que si esto es real o no, no lo sé. Pero sí sé que todos los testigos por lo menos confirman que había gente que estaba hablando en inglés alrededor de todo este lugar. Siguientes cosas extrañas que pasaron. Muy rápidamente la municipalidad levantó todos los escombros de la casa destruida y se llevó absolutamente todo. Se hicieron análisis en el lugar. Todo era extraño, todo fue así muy rápido, muy callado, muy veloz. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando y todos esperábamos que hubiese algún tipo de verdad. Bueno, todo esto va a seguir avanzando, pero no quiero spoilear a mis entrevistados, así que lo único que les quiero decir es que poquito tiempo después, alrededor de 1 año y medio después de que esto ocurriese, poquito para lo que es un incidente ovni, no para lo que sea una tragedia, yo me acerqué hasta el lugar. Fue cuando fui a hacer estas entrevistas. Recorrí el terreno que ya estaba totalmente vacío y no había absolutamente nada. Y escuché a los testigos. Estas entrevistas nunca salieron finalmente porque nos parecía más un caso policial o algo más extraño que el fenómeno ovni en sí, más teniendo en cuenta que había una víctima, una mujer muerta y que todos necesitaban respuesta. Y se nos corría un poco del análisis de lo que estábamos haciendo nosotros, que era en ese momento el especial de contacto extraterrestre, y era hablar de los casos ovnis que habían ocurrido a lo largo de todo el continente. Pero este caso, yo supuse en aquel momento, iba a tener alguna respuesta de la justicia, se iba a explicar exactamente qué pasó. Íbamos a entender si se había tratado de un misil perdido, si se había tratado de un meteorito, de un fragmento de algún satélite, pero hasta el día de hoy no hubo respuesta. Nadie sabe qué fue exactamente lo que pasó en Monte Grande. Yo los voy a dejar con las entrevistas para que podamos escuchar de primera mano qué es lo que dijeron de lo que ocurrió esa noche, el dueño de la casa que se destruyó y la vecina que vivía enfrente de ese lugar. Vamos a ir primero con Julio Espinosa, que era el dueño y quien estaba durmiendo esa noche, en esa terrible noche, en esa terrible suerte que justo algo que no sabemos qué es impactó en su casa y la derrumbó. Bueno, te pido primero nuevamente que me digas tu nombre y apellido a cámara. Bueno, mi nombre es Julio Alfredo Espinosa Infantes. ¿Y qué tienes que ver con el caso de Monte Grande? Yo fui uno de los damnificados que vivía ahí cuando hubo la explosión. Yo vivo con mi señora y con mi hermana la fallecida. ¿Te cuento el...? Sí. ¿Qué es lo primero que te acordás de todo esto? Yo me acuerdo que estaba durmiendo y yo vivo con... yo tengo dos mascotas, 2 perros, que duermen también en la habitación de nosotros, abajo en el suelo. Y ya estábamos, me acuerdo cuando desperté, estábamos durmiendo y los perros estaban fastidiosos porque querían que... Yo siempre cuando los sacaba yo a hacer sus necesidades al jardín. Y miro la hora, eran 12:31. Ese me acuerdo perfecto. Los saqué y los dejé afuera. Y me volví a acostar. Me acuerdo que tenía el sueño ligero. Y de vez en cuando escuchaba a los perros ladrando. No sabía por qué, digo, de repente pasa. Y le digo a mi señora, me dijo, ya lo voy a hacer pasar porque están ladrando mucho. Que hagan su necesidad y me quedé dormido. Y de repente sueno una explosión. Y le doy vuelta y le escucho a mi señora gritando. Y ahí mismo
escucho el otro impacto. Y cuando ya no queríamos, yo quería abrazar a mi señora, ya teníamos todo el techo prácticamente abajo. Y le comenzaba a decir, ¿qué fue? ¿Qué mi señora? ¿Qué pasó? No sé. De repente se cayó la torre, dije. Porque en mi casa tenemos al frente una torre. Se cayó la torre, no sé qué pasó. Y no sé qué tiempo habrá pasado, 2 o 10 segundos, un poquito más. Escuchamos las sirenas. Primero vi la luz del patrullero porque felizmente podíamos respirar. Y ahí nomás comenzábamos a gritar el nombre de mi hermana. Le pregunté, le comenzamos a llamar fuerte por el nombre de ella, Silvia, Silvia. Y como no contestaba, y sentíamos que se iba calmando el ambiente, pero escuchábamos la sirena y comenzábamos a escuchar la gente que corría. Y nosotros, como estábamos abajo oscura, no sabíamos por qué. Simplemente tratábamos de hablar y le preguntaba a mi señora qué es lo que sentía ella, qué le dolía algo. Y lo único que sentíamos es que teníamos todo presionado, en la cintura para abajo. Y buscábamos una salida, a ver, tirábamos piedras, lo que había. O sea, todo se había nublado porque todo estaba oscuro y palpeábamos, parecíamos ciegos, palpeábamos ahí. Y después sentí un olor raro que sentíamos, nos preguntábamos qué era. No sé, ella se puso nerviosa. No sé qué tiempo habrá pasado cuando gritábamos y gritábamos y gritábamos y nada, no sé si nos escuchábamos o no. Y como teníamos una mesita al lado y yo quería alcanzar el celular porque le había visto el celular ahí para poder llamar. Y con mi mano buscaba y no encontraba. Lo que pude encontrar fue mis lentes nomás que cayeron junto al lado mío. Después, como gritábamos a mi hermana, sigamos llamando, le digo, Tere no contesta, le dije. Y comencé a desesperarme y tratar de salir. Al momento que yo me movía, mi señora tenía la cintura, lo presionaba. Yo estaba un poquito más abajo de ella, más o menos ella estaba, yo dormía más abajo, me había quedado. Se me quedó el tobillo del pie izquierdo, lo tenía la viga ahí bien apresionada. Y acá solamente la presión. Y por más que quería, viste, uno no sé dónde saca fuerza para poder levantar algo. Movía, pero al moverme tenía miedo que lo único que encontrábamos tocábamos, eran piedras, cascajos, así. ¿Y cuánto tardaron en sacarlos? La verdad para nosotros fue no sé qué tiempo fue. ¿Y cómo fue el momento ese de que lo sacaron? Cuando gritábamos, escuchamos la voz de mi cuñado, que vino, nos gritó. Por él fue que nos sacaron. Porque si él no decía que nosotros vivíamos ahí, no nos sacaban de repente hasta otro día, o no sé si seguíamos ahí. Cuando ya vino el bombero y mi señora sacó la mano y vi que lo apretó el bombero, le dijo, ya estamos acá. No, nos tranquilizamos no tanto, pero el dolor de las piernas que se iban endureciendo era... Igual no sabíamos por qué, le preguntábamos qué pasábamos, nos poníamos un poquito más nerviosos. Y decime, cuando te sacaron, ¿qué les dijeron? ¿Qué había pasado? ¿Qué explicación les dieron la primera explicación que tuviste? No, cuando primero sacaron a mi señora, a mí se demoraron 5 o 20 minutos más porque tenía el tobillo. Entonces le pregunté el bombero me preguntó, me dijo, amigo, ¿qué fue? ¿Gas? No sé, le dije. Y cuando vi que me levantaron, me sacaron, ahí recién vi el panorama y yo tenía mi cuarto y el cuarto me van a quedar al frente mío. Y vi todo bajo escombros. Lo único que me agarré, dije, no, yo estoy bien, yo quiero ir a ver a mi hermana, bájeme por favor, no, te vamos a llevar.
hay alguien más, sí, me manda al frente, le digo, son 5 pasos nada más, camina y ahí. Me subieron a la ambulancia y no volví hasta las 8 o 9 de la mañana que pude ver todo ese panorama de lo que había pasado. Nada más, y cuando llegué el otro día, miré, me dijeron lo de mi hermana, fui a su cuarto de ella, cómo la habían sacado, qué es lo que le había caído. Y vi el bloque del techo, todo completo se le había caído en su cama. Y de ahí nadie se acercó, ni una autoridad se acercó. Bueno, no sé si nos estaban buscando o no. ¿Cuál fue la primera explicación que te dieron de qué había pasado? No tardaron en darme una explicación. No, simplemente en el hospital me dijeron por la muerte de mi hermana. No sabíamos nada, por lo menos en el hospital. Nos tuvieron como 2 o 3 horas ahí. Cuando yo volví a mi casa, ya encontré todo ese panorama, y tuve que buscar a alguien que me diera una explicación, porque yo vi cuando sacaron el horno, las garrafas intactas. Encima me encontré con el vecino también ahí y hablamos, y había tanta gente que no sabía por qué estaban ahí. Y justo también me entrevisté con el intendente, hablamos, me presenté y pedí qué es lo que había pasado. Me dijeron, no, todavía están averiguando, las pericias van a salir dentro de un par de días, va a demorar. Y desde que pasó eso, solamente tuve una entrevista con él. No me dijo casi nada. No hubo conclusiones, ¿no? No hubo conclusiones, porque yo fui el que estaba abajo de esos escombros. No vi lo que pasaba afuera en ese momento. Y levantaron todos los escombros muy rápidamente, ¿no? Sí, en ese mismo día nomás, el lunes 26 de septiembre, limpiaron todo. Claro, porque yo más o menos 8:30 estaba en casa, me llamaban para acá, para allá. Y cuando volvía había mucha gente ya limpiando ya. Me dijeron, tienen que limpiar. Pero no me dieron una explicación qué es lo que fue. ¿Y todas las cosas que estaban, tus cosas, dónde están? Todo lo que había dentro de la casa. Lo poco que pude rescatar de ahí fueron ropa, unas cosas que estaban en el comedor, una cocina, mi balón de gas que estaba todavía lleno. Tenía rejas ahí que no sé dónde fue a parar. Muchas cosas tenías ahí que no sé, que se podía sacar, pero no barrieron todo, me lo limpiaron todo, ni siquiera me dijeron dónde está, dónde fue a parar. Cuando fui al velatorio, me entrevisté con la señora que es la encargada y le pregunté que lo que iba a traer el cuerpo de mi hermana a Perú, le dije a Trujillo, porque mi mamá hace tiempo que no lo veía y por lo menos ella lo quiere verla por última vez. Y ella me dijo, sí, no te preocupes, lo va a ver, me dice. Hacemos el trámite y me decía, yo le preguntaba, ¿lo va a poder ver? Sí, me decía, sí, no te preocupes que lo va a poder ver, ella lo va a despedir. Sí. Y después, cuando hacíamos los trámites, en el transcurso del viaje de irnos a Ezeiza, me dijo, me comentó, por última vez le pregunté, ¿mi mamá lo va a poder ver a mi hermana? Sí, me dijo, y después se cayó y me dijo, mira, es posible que no lo vea, me dijo, porque el cajón va sellado, me dice. Y allá lo van a poder abrir, me dijo, pero es posiblemente dile que no lo vea. No, yo sé que mi mamá lo va a querer ver. Me marcó y cuando llegué al destino donde tenía que estar a mi hermana, los muchachos que son de velatorio me dijeron que no se podía abrir la caja, que no se podía cambiar.
no sé por qué, y lo tuvimos que entrar así a cajón cerrado. ¿Qué pensás de todo esto? Mira, ya han pasado un poquito más de 7 meses. No encuentro una explicación. Me dicen una cosa un mes, al otro mes me dicen otra. Vi tantas imágenes, me mostraron tantas imágenes que ya no creo que lo que fue. Yo lo único que quiero saber qué es lo que fue, qué es lo que pasó. Nada más quiero saber qué es lo que mató a mi hermana. Ya sé que lo mató un bloque del techo, pero qué es lo que lo provocó. No sé si se va a poder saber o no, pero no lo hago por mis padres, ¿ves? Mis padres ya tienen su edad, ¿viste? Y son tiempo que no lo vean a su hija. Muchísimas gracias. Nada, por favor. Bueno, me jugó una mala pasada el tiempo. Fueron 7 meses después que estuve en el lugar. Datos. En un día toda la demolición de la casa había desaparecido y se llevaron todo donde los dueños no sabían. A pocos minutos del estrellamiento, la caída, la explosión, la implosión, como quieran llamarlo, ya estaba lleno de gente alrededor, de gente que él no sabía quién era. Nunca pudieron ver el cuerpo de la hermana. El cuerpo fue sellado a Perú y en Perú tampoco se abrió el ataúd como él cuenta. Dicen que estaba sellado con estaño. No lo sé. Y este tema, que eso fueron 7 meses después, ya pasaron más de 10 años y sigue existiendo el mismo problema. No hay respuestas. Nadie le ha dicho a esta gente qué fue lo que ocurrió allí. Tenemos muchas historias de crashes en Argentina, como los ocurridos en Salta, muchos objetos que se han caído en diferentes países, en México, por supuesto en Estados Unidos. Hemos hablado hace poquito del objeto caído también en Rusia. Hemos hablado en su momento del objeto caído o la enorme explosión que hubo hace más de 100 años también en Rusia, en Tunguska. Tenemos relatos similares en Bogotá, que se llamó también en el 600, 700, si no me falla la memoria, tal vez un poquito más acá todavía, que fue la noche del ruido. Hace poquitos años en Santander, si no me falla la memoria, volvió a caer un meteorito y generar una explosión terrible. En fin, hay casos en todo el mundo. Ahora están hablando de un nuevo caso caído en el 52 también en Estados Unidos, pero nunca hemos encontrado casos en donde una sola casa se haya destruido y una manzana haya quedado como en situación de guerra. Realmente es extraño. Les propongo ir ahora a escuchar antes que nada nuestro segundo testimonio, que también lo grabé ese día. Ella es una vecina, también por supuesto fue víctima. Se llama Estela Gladys Ojeda. Ella vivía justamente en la casa de enfrente. Vamos a escucharla. Y antes de escucharla, quiero aclarar que es ella con la que estoy en contacto y seguramente la semana que viene vamos a intentar actualizar un poco más los datos para saber qué pasó 10 años después. Yo vivo enfrente del lugar donde explotó y se derrumbaron las casas. Contame qué pasó aquella noche, cómo empezó. Mira, nosotros hacíamos 10 minutos que habíamos entrado. Bueno, me dispongo para ir a dormir, apago la luz y cuando apago la luz se pone todo el cielo blanco y a los segundos se escuchó la explosión. Yo pensé que era la garrafa del departamento de mi hija, así que salí como estaba para ver qué era lo que había pasado y me doy cuenta que es la vereda de enfrente. La puerta estaba
totalmente desnivelada, abierta, la cerradura fue a parar a la mitad del pasillo y todos los escombros que había en el pasillo, ¿no? Ahí me doy cuenta que no era la casa de mi hija, sino los vecinos que estaban enfrente. Así que decidí ir corriendo hasta la mitad de la calle cuando pensé que estaban todos muertos realmente, porque no había nada, no había quedado nada. Empezamos a escuchar los pedidos de auxilio de Janina y bueno, ahí nos metimos con mi marido a tratar de ayudar a los vecinos. ¿Y qué vieron? Yo en ese momento vi solamente, pensé que habían tirado un misil, como si hubiese sido Bagdad mismo, más o menos. Es más, llegué a pensar de que en qué momento iba a caer el próximo explosivo, porque pensé que nos estaban bombardeando. ¿Y en qué momento, cuánto tardaron en llegar los bomberos? ¿Cómo empezó a funcionar todo? Mira, nosotros fuimos los primeros que llegamos, ya te digo que estábamos levantados prácticamente por acostarnos. No puedo decirte cuánto, porque en el momento yo no me puse a pensar eso, lo único que hicimos fue ir a tratar de sacar a la gente, a ver si podíamos ayudar. Pero no sé, suponete 5 minutos, 10 minutos. Cuando nosotros bajamos del colectivo, que íbamos para abrir el portón de mi casa, había un patrullero a 10 cuadras más o menos. Bueno, ese patrullero llegó a los 25 minutos. Después hablando con ellos me dijeron que ellos habían quedado choqueados, que no podían avanzar porque no entendían lo que habían pasado. Llegó primero las ambulancias y los bomberos de Seiza, después estuvo el doctor Casar, Scioli, más tarde vino el intendente. ¿Todos llegaron enseguida? Enseguida. Eso es lo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué ambulancias y bomberos de otro partido cuando nosotros tenemos acá nomás en nuestro cuartel de bomberos? Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Se iluminó todo el cielo y al segundo la explosión. Yo sé que es media tonta la pregunta que te voy a hacer, que es ¿qué es lo más extraño que viste? Pensando que cayó algo del cielo, pero si podés volver a describirme todas estas cosas raras que viste. Es que en realidad yo, si te tengo que decir que yo vi, lo único raro que vi, o sea, tampoco me pareció raro, porque parecía un rayo, un trueno, un relámpago, una cosa así. Eso fue lo único que vi. No sé si era una bola roja, si era amarilla, si era azul, no lo sé, porque yo estaba dentro de mi casa. Yo vi que se iluminó todo y al segundo la explosión. ¿Qué les explicaron? ¿Qué les dijeron que era? En primer momento nos dijeron que fue la garrafa, pero nosotros cuando sacamos a la gente, sacamos las garrafas y tuvimos que cortar la goma que va a la garrafa para poder sacar las garrafas a la calle. O sea que la garrafa no podía haber sido, a no ser que hubiese sido del otro domicilio. Tampoco fue. El horno pizzero estaba aplastado, no estaba reventado, tampoco pudo haber sido. Nos dijeron que podía ser una electricidad de los cables, pero me pareció ridículo porque ahí algo cayó, no sé qué es, pero algo cayó. Eso es lo que a mí me dio la impresión. ¿Y cómo se comportaron las autoridades de ahí en adelante? Si yo te tengo que decir lo que me parece a mí, se portaron mal, porque a las personas que deberían haber ayudado nunca ayudaron. Se pagaron a mucha gente. Acá se benefició un montón de gente que no tendría por qué haberse beneficiado, y los damnificados no tienen nada. ¿Qué pensás que fue? Mira, ya te vuelvo a decir, yo no soy Sí, pero ¿qué pensás vos desde Y para mí, desde un principio, cuando yo vi cómo estaban los autos dados vuelta, la casa totalmente destruida, para mí fue, ya te digo, un bombardeo. No sé si fue un misil, no sé, algo de eso tuvo que haber pasado. Esa fue mi impresión cuando yo vi todo el desastre que había ocurrido. Garrafa no puede ser nunca. Acá ha habido un montón de explosiones de gas y nunca hubo el daño que se hizo en estas dos viviendas.
¿Y por qué pensás que no fue, que puede no haber sido, por ejemplo, algo del espacio, pensemos en un meteorito o algo así? No sé, porque esa fue la sensación que a mí me dio. Yo no he visto nunca una explosión cuando cayó un meteorito en ningún lado. O sea, yo no vi eso, pero sí veo las películas de guerra, por ejemplo, donde cae un meteorito, cómo se da vuelta un misil, cómo se dan vuelta todas las cosas. Si los autos estaban dando vuelta de esa manera, para mí, o sea, esa fue mi sensación. Yo no pensé ni en chatarra espacial ni el meteorito. Para mí fue algo como lo que se usa en una guerra. ¿Me contás de nuevo ese primer momento que se estaban por acostar? ¿Cómo fue esa luz? ¿Qué pensaste? No, nosotros habíamos entrado hacía 10 minutos. Vimos que estaba medio nubladito, pero nunca pensamos que iba a llover. Entonces, cuando me voy a acostar, se me ilumina todo como si fuera un relámpago, pero todo el cielo se iluminó, quedó blanco completamente, como si se hiciera de día otra vez. Y al segundo se apaga y escuchó la explosión, que se movió, pero todo, fue una explosión terrible. Ahí es cuando yo salgo y veo todo lo que había pasado. Perfecto. Muchísimas gracias. No, Cada vez que hablo de esto pueden ir a verlo al TikTok o pueden verlo también donde están las entrevistas en YouTube. Van a ver la cantidad de testigos que escucharon esta explosión, que vieron esa luz muy grande. De hecho, yo tengo algunas imágenes que se ven que por un instante se pone toda una zona de día en unas cámaras de seguridad de un estacionamiento cercano. La explosión se sintió a muchos kilómetros a la redonda y fue algo sin precedentes, sin duda fue algo sin precedentes y algo que extrañamente al día de hoy no tiene respuesta. La semana que viene vamos a seguir profundizando en este tema un poquito, preguntándole a Gladys qué es lo que pasó en estos 10 años, si ella tuvo alguna respuesta que nosotros no, si entendemos qué fue lo que pasó. Si fue un crash, si fue un misil, como dice ella, si fue parte de un satélite. Hay gente que dice, para ese día estaba, se calculaba que iba a caer un satélite ruso, chino, no lo recuerdo, pero no, eso fue varias semanas después y eso cayó en medio del Atlántico, no fue eso seguro. Aparte hay una cuestión que es muy interesante y es todo lo que es chatarra espacial está perfectamente traqueado, saben todo el tiempo en qué parte de la atmósfera está, cuándo ingresa a la atmósfera y dónde cae, o sea, no. De hecho, no sé si recuerdan hace 1 año, 2 años, que un satélite chocó contra otro elemento y fue chatarra que estaba fuera de control y fue un caos y fue noticia en todos lados. ¿Por qué? Porque la chatarra está controlada en el espacio, si no tendríamos potenciales caídas de chatarra sobre nuestras cabezas todo el tiempo. Bueno, así que no sabemos qué pasó en Monte Grande. Yo espero y espero tener muchas de sus opiniones, ¿no? Que enriquezcan este podcast con opiniones. Si me mandan audios con una mirada distinta de algunos testigos, por supuesto, lo vamos a subir y vamos a comentar, que es para tratar de ampliar un poco más a diferentes personas que lo hayan sufrido. Lamentablemente fue terrible, fue una tragedia en donde una mujer perdió la vida, donde mucha gente perdió sus casas y donde más de una década después seguimos teniendo la misma pregunta, ¿no? Obviamente, ¿por qué está esto dentro del podcast que se llama La Huella OVNI? Y por qué es algo que cayó desde arriba. Entonces me parece que es pertinente contarlo y que nosotros hablemos de eso. Bueno, vamos a ir ahora sí con la primera sí, sería la primera pregunta del día, que la hizo Filósofo Náutico. Me encanta el nombre, Filósofo Náutico, que dice: ¿puedes hablar de la doctora Carla Turner, investigadora del fenómeno de abducción? En uno de sus libros expone conclusiones del fenómeno.
Por supuesto, quiero decirte que estuve leyendo bastante, estuve leyendo gran parte de sus libros para poder entender un poco más, y también quiero decirles, y me da mucho orgullo y cariño, que me apoyé mucho en una investigación que hizo una persona que yo conocí yendo a grabar al Popocatépetl aquí en México hace muchos años, que se llama Daniel Cisneros, que es que vive en Texas, y que él hizo un podcast muy muy interesante sobre la doctora Turner, que me ayudó muchísimo a construir una imagen de quién fue esta mujer, quién fue, porque murió a los 48 años de edad en 1996 de un cáncer fulminante, pero lo extraño que su familia, sus colaboradores, los coautores de los libros, toda la gente que estuvo alrededor de ella también terminó muriendo, no toda por supuesto, pero mucha gente muriendo en circunstancias extrañas en esa época. Ella se transformó, como les decía, o como incluso decía nuestro filósofo náutico, en una de las mejores investigadoras de la temática de abducciones, que ella sí lo planteaba como un fenómeno totalmente extraterrestre. Y empezó a generar y a romper muchos tabúes, muchas cosas que en ese momento no se hablaban, y menos de alguien que venía de una carrera universitaria. Ella era profesora de inglés antiguo, daba clases en la Universidad de Texas, era una persona muy reputada, pero lo que le pasó fue que en 1988 empezó a tener experiencias extrañas, a sentir cosas extrañas y empezar a tener recuerdos de cosas que ella creía que no había vivido. Lo extraño es que también le pasaba a su esposo y le pasaba también a su hijo. Y empiezan a investigar y se dan cuenta o piensan que ellos fueron abducidos varias veces. De hecho, ella termina contando que ella cree que fue abducida desde su niñez muchas veces. Y a partir de ahí decide poner todo su conocimiento de ciencias blandas, ¿no? De ciencias sociales, al servicio de tratar de entender qué era una abducción y qué era lo que había pasado. En este camino, que no fue tan largo, porque imagínense que este camino empieza en el 88 y ella termina falleciendo en el 96, empieza a generar una revolución, en donde empieza a hablar con cientos de supuestos abducidos, en donde empieza a publicar libros y en donde se dice que incluso empezó a tener muchas amenazas. El primer libro, Into the Fringe, lo publica en el año 92 y ahí narra su experiencia personal, ¿no? Cómo fue esta búsqueda y estos análisis de ella y su familia para llegar a la conclusión de que ellos habían sido abducidos. 2 años después saca un segundo libro que se llama Taken, en el 94, que es un análisis de 8 casos de mujeres abducidas, en donde empieza a ver las diferencias y las similitudes que había entre lo que relataban estas mujeres, y empieza a generar muchos conceptos que se utilizan hasta el día de hoy, que los investigadores utilizan cuando hablan de abducciones. Y finalmente, ese mismo año, ya no le quedaba tanto tiempo, 2 años después, como les decía, falleció, saca un tercer libro en colaboración con otra investigadora que se llamaba Bárbara Bartolic, que también muere en circunstancias muy extrañas mucho después, alrededor del año 2009-2010, que se llama en castellano La Mascarada de los Ángeles. Y este libro, La Mascarada de los Ángeles, en realidad lo que hace es un análisis de un psíquico, Ted Rice se llamaba este psíquico, y de sus encuentros y charlas con diferentes supuestos seres, que él los enmarca dentro de la demonología o de ángeles, pero que ella los veía demasiado similares a todos los conceptos que había investigado. ¿En qué revolucionó esta mujer la mirada hacia
hacia las abducciones, ella planteó, después de haber hablado con más de 100 abducidos, de investigar, de hacer entrevistas y reentrevistas, de buscar coincidencias, de buscar cosas únicas en cada caso, ella empezó a sacar grandes conclusiones. Entonces empezó a plantear que estos seres, que ella sí llamaba extraterrestres, podían de alguna manera alterar la percepción de nuestro entorno. O sea, podían hacer que viésemos cosas que no estaban ahí o que no eran de esa manera. De esa manera también podían controlar lo que nosotros veíamos. Y podían presentarse ante nosotros con diferentes tipos de apariencias. Por eso ella es la primera persona que empieza a unificar la cuestión de apariciones de ángeles con abducciones extraterrestres. También planteaba que podían sacar nuestra conciencia de nuestros cuerpos, que podían paralizarnos, que habían una gran necesidad de estudiarnos, de tomar los diferentes fluidos que tienen nuestros cuerpos, que había un interés muy grande en torno a la sexualidad. Encontró muchos casos de relaciones sexuales o supuestas relaciones sexuales entre los abducidos y extraterrestres, entre abducidos. Encontró muchos relatos de lugares extraños en donde había enormes tubos con especies de fetos o huevos, pero también lugares donde había muchos fragmentos de cuerpos cortados de seres humanos. Habló de ciertas cicatrices o hendiduras que tenían muchos de los abducidos y que estas marcas eran muy extrañas y que no las había encontrado en ningún lado. Habló de problemas médicos después, especialmente en las mujeres. De hecho, incluso habla de tumores y cáncer, que es de lo que ella termina muriendo. En fin, empieza a ordenar y a llevar de una manera sociológica todo lo que había escuchado. También empieza a entender que muchos de estos relatos hablan de diferentes tipos de seres, que para algunos de los abducidos hablan de grises, otros de algún tipo de reptil o de insecto, hablan de rubios altos, hablan de grandes frentes. Es como que ella empieza a encontrar muchos casos de abducciones totalmente diferentes. Entiendo que su carrera, que se cortó muy rápido a los 48 años, podría de alguna manera haber revolucionado muchísimo más todo el estudio en torno a las abducciones. Tal vez si ella hubiese vivido, yo no estaría aquí sentado hoy para decir lo que ustedes saben que a mí me pasan con estos temas, y es que este tipo de investigaciones son importantes porque son justamente las que nos pueden dar un ente o un hecho para poder discutir algo en concreto y poder correr ciertos temas del punto de vista de la fe, del creerle o no creerle al testigo. No lo digo de manera peyorativa, no digo que yo no le crea a los testigos, pero quiero decir, es muy difícil encontrar evidencias. Bueno, esta mujer estaba encontrando evidencias o no, pero tal vez su camino hubiese llegado a revolucionar de una manera mucho más fuerte, si bien lo hizo, todo lo que tenía que ver con la búsqueda y la información de abducciones y de este tipo de fenómenos que tanta gente dice haber sido víctima a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y también empiezan ahí las teorías conspirativas. Muchas de estas teorías hablan que incluso muchos presidentes, como fue el Tratado de Greada, del que hablamos aquí hace no tanto tiempo, generaban entre parte de su acuerdo que se podían abducir a ciertos seres humanos o una cantidad de seres humanos con función de estudiarlos. Me parece que es un tema fascinante, ¿no? Y me parece que es una gran puerta de entrada para investigar el fenómeno de la abducción de una manera distinta. Me parece que los 3 libros, yo encontré 2 de los libros en castellano, el otro no lo encontré en inglés, pero recomiendo a quien le interese ponerse y profundizar en la historia de esta mujer, que más allá de las amenazas que ella misma dijo que sufría, siguió adelante hasta el último momento de su vida, para dar también una experiencia, algo
que fue un recuerdo que a ella le surgió en un momento de su vida. Algo de alguna manera similar a lo que nos pasó cuando contábamos hace no tantas semanas la historia de Próspera Muñoz, en donde ella también termina recordando su historia o lo que le había pasado de niña, o supuestamente le había pasado de niña, como quieran plantearlo, mucho tiempo después. Es un caso fascinante, ¿no? En donde plantea haber empezado a generar una muestra de personas abducidas y empezó a buscar coincidencias y diferencias en estas personas para intentar llegar a una conclusión. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de las abducciones? Me encantaría saber tu opinión. A mí me cuesta decirte mi opinión exacta, pero la verdad que he entrevistado a tanta gente con testimonios tan creíbles que me cuesta mucho también descartarlos. Bueno, vamos a seguir adelante. Llegó a mi WhatsApp una nueva experiencia en primera persona y quiero que la escuchemos todos juntos. Anotá el número del WhatsApp para recordarlo, por supuesto. Es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Me encantaría que en el momento que estén escuchando esto me llenen ese WhatsApp de sus historias, las experiencias que han tenido o las experiencias que ha tenido gente alrededor de ustedes. Bueno, vamos con la experiencia. Querido Jorge Luis, muchísimas gracias por tanto entretenimiento y tanto aporte al pensamiento que nos brindas. Estoy muy agradecido. Mi nombre es Daniel Oliva, soy nativo de la ciudad de Córdoba capital. Ahora vivo en la ciudad de Río Tercero. Pero allá por el año 82, principio del 82, probablemente enero, una noche viene mi madre, que todavía estaba con vida, yo era chico, debo haber tenido 15 años aproximadamente, y me dice, está saliendo en la localidad de Argüello, no sé si te dije, en la localidad de Argüello, que está al noroeste de la ciudad de Córdoba. Es un barrio tal vez de lo más alejado, para que tengan un contexto, es un barrio que antiguamente fue lugar de vacación y veraneo de los cordobeses capitalinos, 150 años atrás, trazando un paralelismo con Buenos Aires, San Isidro, más o menos, para ponerlo en contexto. Me dice, ¿vos sabés que está saliendo la Virgen acá sobre la vía del tren de las Sierras? En el cruce del Paso Nivel, 100 metros antes. ¿No querés que vamos? Bueno, vamos, le digo. Va mucha gente. Y yo llegué, ya era la quinta noche que estaba manifestándose este fenómeno, al que yo denomino fenómeno lumínico. Y habría unas 70, 100 personas rezando el rosario. No pasó mucho tiempo antes que uno dijo, ahí está. Y empezaron a correr, no todos, nunca más del 15%, 10% de las personas. O sea, no todos lo veían, no todos lo percibían. Y corrían haciendo un un círculo de aproximadamente 2 metros de diámetro. E iban por atrás de lo que parecía que ellos veían. Algunos lloraban, rezaban, otros se emocionaban. Lo típico. Yo no vi nada. Los que contaban lo que veían, lo que habían visto, era un cono de luz de aproximadamente unos 60 centímetros de alto. Por ahí dice que se hacía un poquito más chiquito, por ahí se agrandaba, pero era una cosa chiquita. Pero un cono de luz. De ahí la relación con el manto de la Virgen, supongo yo. Bueno, al otro día creo que volví, más o menos la misma historia, y después no volví más porque yo no veía nada, estaba claro, yo no veía nada. Mi vieja dice que cuando empezaron a gritar, ella veía como relámpagos en el cielo, pero estaban
El cielo totalmente despejado, pero ella vio relámpagos. Pero en definitiva también puede haber sido el reflejo de las pestañas cuando pestañas, y que te da la luz de neón en las pestañas, viste que se ve así un reflejo. O sea, no estaba segura, para ella eran como refúsilos. Cuestión que ya vuelvo a las 3-4 noches y ya eran más de 1000, tal vez 1000 personas. Era mucha gente, José. Más o menos la misma proporción entre los que veían y los que no. En realidad se rezaba, se tomaba unos mates, todo medio en silencio, ¿viste? Y no volví más porque no veía nada. Concretamente, aparte era un pibe, tenía otras cosas en la cabeza, que yo estaba, ¿viste? Yo no veo nada. En fin, me olvidé de la Virgen. Me dice mi mamá, vos sabés que creo que fue 14 días después de la primera aparición, aparece el auto del cardenal Primatesta, un auto negro con chofer de la arquidiócesis de Córdoba. Se baja Primatesta, que bueno, era un personaje, era gente dura, ¿no? O sea, como el padre Bergoglio, o sea, era gente que tenía su carácter, los arzobispos. Imagínate el arzobispo de Córdoba en la época de los militares, ¿sabes qué? Y lo mismo que Bergoglio, gente cojonuda, ¿no? Se bajó del auto re cabrón y les dijo a todos, ¿qué hacen acá? No, estamos rezando porque aparece la Virgen. No, esto no es la Virgen, ya me enteré. Vamos, toda su casa, esto no es la Virgen, ¿qué Virgen ni qué Virgen? La Virgen no se manifiesta así, menos de noche. Va, toda su casa. Así lo echó como perro, ¿viste? Como era Primatesta. Y se fue. Cuestión que a los 2 días de que Primatesta fue y cortó todo, la gente le hizo caso. Me dice mi vieja, ¿viste, Dani? Me dice que lo que dijo la Virgen, lo que dejó dicho. No. Le dijo a la chica una noche antes que se terminara todo. Dice que Argentina tenía que rezar mucho porque iba a llorar demasiado este año. Ok. Dije, el fin del mundo, ¿viste? Pasó. Bueno, en mayo empiezan los combates, no en Puerto Argentino, en Darwin. Y empiezan a pasar las primeras bajas por radio. Y me mira mi vieja y me dice, ¿te acordás lo que dijo la Virgen? Toin. Me cayó la ficha. Digo, yo no vi nada. Para mí eso es un fenómeno lumínico, como la mayoría de los casos de ovni que uno escucha son luces. Primatesta dijo claramente, no le recen esto, que esto no es la Virgen, se lo digo yo, no veo por qué no aprovecharía la Iglesia Católica para decir, esta es la Virgen, rezad y dadme el 10. No, el tipo dijo, no le recen esto, que esto no es la Virgen. ¿Y qué es lo que es? No importa que lo que ustedes se van a su casa, le dijo usted. Moraleja, hay una ermita ahí en ese lugar, después te mando los enlaces, yo ya voy a ver de Google Drive para que lo veas. Hay vecinos, no sé si queda mucha gente con vida, porque yo era chico cuando sucedió eso, así que los que puedan llegar a tener alguna memoria en esa época deben haber tenido 25 años, yo hoy vivo a 150 kilómetros de ahí. Es una zona media descampada, porque al costado de la vía del tren de la sierra. ¿Qué decirte? Me genera muchísima rareza esto, o sea, una lástima no haber visto nada. No creo ni dejo de creer, pero yo vi como la gente se emocionaba al lado mío llorando. Salió en La Voz del Interior en una página probablemente par algún recuadro, yo lo recuerdo de la época que compré el diario. Después, mucho más acá en el tiempo, ya en Río Tercero había una hemeroteca, en la biblioteca justo José de Urquiza había una hemeroteca, yo lo busqué y lo encontré, que agarré enero del 82, lo encontré. Lo que me está costando ahora encontrar nuevamente, porque ahora hace ya unos 10 años que me interesa el fenómeno ovni, es una hemeroteca, porque la de Río Tercero no se sabe qué hicieron.
ocupaba demasiado lugar, hicieron un salón de actos y ni la presidenta sabe qué hicieron con los periódicos. La Voz del Interior no tiene más hemeroteca, dice, hemos digitalizado, como que la hemeroteca no le interesa más a nadie. Y en donde hay otra hemeroteca, en el CISPREN, el Sindicato de Prensa de Córdoba, pero no la atienden y no... O sea, teóricamente ellos tienen una hemeroteca ahí, pero no puedo dar con el encargado hace 4 años. Sí, no está, salió para mí, que está cerrado eso. Y la legislatura, que está en reforma hace un par de años, que la legislatura también tiene una hemeroteca, pero no puedo dar con la legislatura porque han inaugurado edificio nuevo y el viejo, que es un gran edificio de los principios de la ciudad de Córdoba, tiene 300 años ese edificio, está en restauración, está todo cerrado, vallado, no se puede, está en la peatonal. Y ahora hay una nueva legislatura cerca del río Suquía, pero a donde está la hemeroteca está cerrada. O sea que no puedo dar con la info. Lo único que encontré yo siempre en estos últimos años, cada vez que me pongo a ver si encuentro algo de la Virgen de Argüello, del barrio de Argüello, es un poema que dice: ya Córdoba no tiene la Virgen en Argüello y no sé qué otra cosa más. No hay mucho más datos en internet. Pasó hace una vida atrás, no existía internet. Fue un fenómeno chiquito, grande, digamos 1.100, 1.200 personas, pero chiquito porque 1.200 personas en una ciudad de 1,5 millones de habitantes no es nada. Y aparte que sucedió 15 días, fue muy underground, no salió en las radios importantes, no salió en Cadena 3, no salió en ningún lado eso. En La Voz del Interior un cuadrito, ¿no? Son dudas, respuestas ninguna. Fue una luz. O sea, me quedo con que fue una luz y que no fue la Virgen. Pero si no fue la Virgen, la info que bajó, ¿quién? ¿Por qué la bajó? ¿Qué necesidad venía de decir eso en días previos a una guerra? ¿Alguna entidad? ¿Algún alien? No tengo idea. Son todas dudas. Hermoso el programa, loco. Espero te llegue esto. Ya voy a ver, te lo voy a enviar por todos los medios que encuentre. Ojalá que lo puedas escuchar y cualquier cosa te voy a dejar mi teléfono. Gracias, Daniel. La verdad que me parece un caso fascinante, me parece que es súper interesante y yo les juro que no voy pensando a ver qué caso toca cada día. Y fíjense que venga después de todo este concepto y esta búsqueda en donde uno de los libros de Carla Turner era de ángeles y demonios, me parece una causalidad asombrosa. Les juro que no lo pensé y no fue a propósito. Eran los dos temas que tocaban por los dos listados que voy llevando. Espero sus preguntas, espero sus reflexiones. Recomienden el espacio, pongan seguir. Hagamos que esto siga creciendo entre todos. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias como siempre por acompañarme. Les recuerdo mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisS_oficial. En Twitter @JorgeLuisS_77. Búsquenme en TikTok. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com. Y por supuesto también está el WhatsApp, que es el 11. El más 54 911 más 54 911 60 45 41 50. Sigamos mirando al cielo. Sigamos entre todos haciéndonos esas preguntas ancestrales que sin duda son las que valen. Sigamos utilizando todas las herramientas para capacitarnos, para descartar todo lo que podamos descartar y quedémonos con las preguntas que valen, aquellas que seguramente nuestro primer ancestro se hizo y las heredamos hasta el día de hoy. Gracias por haber llegado hasta acá. Otra vez pasamos la hora. No se malacostumbren, no sé si esto va a pasar siempre. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias y chau chau.